En el episodio de hoy estaremos hablando con una terrícola de Cartagena para el mundo, una mujer extraordinaria y llena de experiencias para compartir con todos ustedes. Sigan escuchando Historias de Terrícolas para Terrícolas. Bienvenida Roxana Lequerica a esta nueva temporada de Historias de Terrícolas para Terrícolas, la más cartagenera de todas. Una persona que nos conocemos hace muchísimos años. Así es. Gracias por estar acá y abrimos con la pregunta más importante. ¿Qué hace una cartagenera de pura cepa en Bogotá y cómo se desarrolla esa historia? Pues primero, muchas gracias por invitarme a tu programa con tu audiencia que cada vez crece más. Y para responder a tu pregunta, yo llegué hace muchos años acá a Bogotá. Mi papá fue un hombre que trabajó muchos años en Avianca y en una de esas movidas terminamos aquí en Bogotá y me quedé. Estudié en el colegio más cachaco que hay, que son las benedictinas, el Santa María. Y bueno, ya me quedé aquí a estudiar el resto de la carrera y demás. Y comencé la vida por esa razón, aquí. Pero bueno, conservo mis raíces y me encanta mi tierra. ¿Qué debiste desarrollar para acoplarte a Bogotá, viniendo de una tierra tan distinta? Yo creo que nos ayudó mucho el hecho de que después de salir de Cartagena estuvimos en varios sitios antes de llegar aquí. Okay. Mi papá primero se fue a vivir, lo trasladaron a Puerto Rico. Ahí fue gerente en aquella época de Avianca, gerente de país, o yo no sé cómo se llamaba en esa época. Y ahí hubo que hacer nuevas amistades, nuevo todo, nuevo entorno, nuevo colegio, etcétera. Entonces fue interesante porque ese fue como la primera vez que nos tocó como salirnos de una ciudad pequeña a una cosa mucho más grande. Después nos trasladaron a Estados Unidos un tiempo y terminamos acá, pero definitivamente culturalmente otra cosa completamente distinta. Pero yo tengo que decir que a mí la costeñada me ha servido para muchas cosas, la verdad. Sobre todo para decir las cosas de frente. Sí. Eso me ha servido. Y al final del día, creo que le pone uno un poquito de picante y como de frescor y de ser mucho más directo con las cosas, ¿no? Gente que le gusta y gente que no, pero bueno. Y es lo que hay. Es lo que hay, sí, de acuerdo. Y es parte de esa imagen pública que tú tienes. ¿Cómo esa vida medio itinerante al principio también te ayudó a ser quien eres? Yo creo que me sirvió mucho para entender que el mundo era mucho más amplio que solamente Cartagena y Bogotá y Medellín y etcétera. Eso me permitió tener una mirada mucho más allá que solo Colombia. Y cuando tuve por primera vez que irme un tiempo largo por fuera, que en esa época no era tan usual, me pareció fascinante. Entonces, la primera vez que me fui 6 meses para España. En la oficina de Madrid en aquella época trabajaba en Conferry y me divertí muchísimo. Fue súper interesante. En ese espacio, ¿cuál es tu recomendación para los jóvenes de ahora para que se les abra la cabeza al mundo? Yo siento que estos jóvenes de hoy en día tienen unos intereses como muy particulares sobre qué les gusta, cómo les gusta. Siento que son mucho más abiertos en términos de conocer el mundo más fácil que nosotros, que somos de otra generación, pero sin lugar a dudas, curiosidad, tener inquietudes, hacer preguntas, mirar cómo en otras geografías se hace diferente. Y yo estoy observando una cosa que me preocupa mucho, que es que los jóvenes en general, muchos se quieren ir del país porque no ven opciones de desarrollarse aquí, porque no están de acuerdo con muchas cosas de nuestros gobiernos presentes y anteriores. Entonces eso hace que se desanimen, que busquen los muy pilos y los muy motivados y los que no ven camino aquí a irse.
y a mirar en otras geografías qué pueden hacer. ¿Qué tanto estás viendo tu pérdida de talento acá en Colombia como headhunter? Yo creo que los últimos 4 años en este gobierno es cuando más he visto fuga de talento. Diría que en el 2000, que no tenemos tanta memoria, y ahora nuevamente estamos viendo lo que vimos en esa época. El 2000 fue una época muy crítica, no sé si tú te acuerdas todo lo que pasó en el 2000 y en el 2008, que también hubo otra gran crisis. Y yo diría que de estos últimos 3, 4 años, en donde lo que hemos hecho en la oficina es reemplazar mucho gente que se ha ido. Yeah. Y no tenían banca, gente que no tenían sucesores. Entonces hemos tenido que salir a buscar afuera porque las organizaciones nunca prepararon segundos. Yo creo que además algunos ejecutivos de ciertas multinacionales, cuando esto empezó a pasar y empezaron a alzar la mano y decir yo me quiero ir para afuera, pues rápidamente se los llevaron. Primero porque el colombiano es bien visto afuera. Y 2, porque pues había gente que había hecho una bonita carrera. Cuando este mercado no era tan, pues sí exportábamos talento, pero no en la magnitud como lo hemos exportado en estos últimos 3, 4 años. Bien, allá vamos a volver a llegar y me voy a devolver un poquito en la historia. Y es, te casas, tienes tu chino y te separas. Sí. ¿Cómo impacta toda esa situación también la persona que eres? Yo diría que mucho, porque cuando uno queda con un niño, yo me separé cuando mi hijo tenía 4 años, Mucho. era muy chiquito. Fue muy doloroso y uno se vuelve un poco papá y mamá en ese sacar adelante a un hijo solo. Yo creo que eso te da mucho pies en la tierra, mucha claridad sobre la realidad y sobre lo que tienes que hacer. A mí eso me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo para entender que yo tenía una responsabilidad de sacar un buen ser humano al mundo. Entonces, yo tenía que hacer esa tarea lo mejor posible. Ya hoy miro para atrás y digo, sí, saqué un buen ser humano. Ya tiene 33 años y es un tipo trabajador, disciplinado, capaz, buen ser humano. ¿Qué salió de ti a partir de esa necesidad de sacar este chino adelante? Además, en un medio... Duro. En esa época no éramos tantas las No eran divorciadas, tantas. ¿no? Yo creo que mucho carácter, fuerza, muchas ganas de trabajar y de luchar por las cosas. Fue mi motor. Esos son unos motorcitos que son los que te hacen que te levantes todos los días. Sí, sí, claramente. Si tú miras para atrás en esos momentos, ¿qué pasaba en tu cabeza y hasta qué punto tú dijiste, no voy a ser capaz? Yo creo que muchas veces pensé, no voy a ser capaz. Yo creo que en los momentos difíciles me acordaba de mi papá, que fue un hombre muy disciplinado, muy de hacer que las cosas pasaran. Y eso me sirvió para entender que yo tenía una responsabilidad que iba más allá de lo que yo misma era en ese momento. Entonces creo que fue un buen aprendizaje, fue un aprendizaje duro, porque pues tú y yo sabemos que trabajar en el mundo corporativo no es un jardín de rosas, entonces hay momentos difíciles, hay situaciones complicadas. Pero hoy miro para atrás y digo, yo creo que uno hace lo mejor que puede con lo que tiene y sale adelante como puede. Y ese es el aprendizaje, eso es lo que uno aprende en la vida. Hay muchas personas, y sobre todo en estos momentos de país, que andan muy enredadas. ¿Cuál sería ese primer mensaje para esas personas que creen que no van a salir, que van a tirar la toalla, que no ven salida? Yo creo que yo tendría como varios mensajes porque además yo he estado ahí durante estos 4 años. Yo pienso que yo creo que en el imaginario, en ese pensamiento mágico que tenemos, creemos que el pasto del vecino es mejor que el nuestro. Entonces yo creo que todo el día estamos comparándonos. Entonces fulano y sutano y mengano. No,
no te compares. Esta es tu realidad, esta es tu cancha, mira cómo es lo mejor que puedes hacer en esa cancha. Bien. Y da lo mejor de ti con los recursos que tienes. Yo creo que ese es un primer mensaje que yo le diría a la gente. Sí, hay épocas difíciles, hay épocas complicadas, pero hay que priorizar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Hay que actuar. Una cosa que yo he entendido es, si tú quieres ver cambios, empieza por ti. Y lo digo con cosas concretas. Yo no soy muy deportista. He empezado a hacer cosas distintas. Entonces, camino 2 horas o camino 1 hora, porque eso me permite pensar en otras cosas. Medito. Hago cosas que me hagan sentir tranquila, porque si me dejo llevar de la urgencia y el caos, no termino teniendo claridad mental. Hay una referencia a Einstein que decía que la única forma de mantener el equilibrio es el movimiento, es el tema de la bicicleta. ¿Cómo mantenerse en movimiento en una situación como estas? Yo creo que empezar por lo poco o mucho que tú puedas hacer desde donde estás. Entonces, mira, puedo hacer estas cosas. Listo, perfecto. Enfócate en eso. Ya. Yo creo que perdemos mucho tiempo desenfocados en distractores. Entonces, las redes, sobre todo las redes. Yo creo que las redes son el peor. Yo creo que son una cosa horrible porque todo el día estás comparándote y mandándole mensajes a tu cabeza de no sé si puedo, mira que fulanito sí pudo, yo no, este salió, este no salió. Nada. Mira tus prioridades, mira tus valores y enfócate en eso. Y creo que además, cuando pasan los años, uno empieza a entender que la felicidad se parece mucho a la tranquilidad. Me gusta. Hay un dicho que es una definición de felicidad y es aquello que pasa cuando no pasa nada. Esa es buena, buenísima. Es como esa posibilidad de esto es lo que hay y lo voy a disfrutar, casi que es Sí. una decisión. Sí. Yo hace unos 2 o 3 años hice el primer, que yo no sé si estás familiarizado con todo este tema de la energía y de, bueno, yo empecé por el agradecimiento. Bien. Entonces todos los días hacía un ejercicio por la noche, sobre todo en las épocas de mayor crisis, en donde me sentaba y escribía 5 cosas por las cuales agradecer en el día. Okay. Entonces me tomé un tinto rico, me tomé una sopa rica, hoy salió el sol, me encontré con un amigo, pasé la tarde con una amiga, cosas que son súper simples y súper sencillas. Y eso con el tiempo se te vuelve como un hábito. Entonces tú empiezas a agradecer todo lo que te pasa. Entonces me llamó un cliente. Qué bueno, ojalá pueda ayudarlo en su necesidad. Pero agradecer te pone en un nivel de energía distinto de la queja. El que todo el día está quejándose y quejándose y quejándose y no mirándose, creo que ese es el peor ejercicio. Bien. Entonces, 1, agradecimiento. 2, hacer que las cosas pasen. Y 3, ¿cuál crees que es el mayor error que comete la gente cuando está en estos momentos de dificultad? Yo creo que no pensar con claridad. Okay. Eso me parece que hay tanta confusión que no tengo tan claro como la realidad. Y entonces empiezo a confundirme y a no ver bien y a no tener luz. Eso creo que es lo peor que le puede pasar a uno. Y muchas veces lo que también he visto es que fácilmente caemos en depresión cuando empieza a pasar eso. Porque la depresión lo que hace es que tus procesos mentales se lentifiquen y se confundan. Entonces tú no piensas con claridad. Y 2, yo creo que en general como cultura tenemos un tema y es que ponemos afuera lo que nos pasa. Entonces, fulano tiene la culpa, la empresa tiene la culpa, no, o sea, todo es afuera y no nos miramos. Entonces, cuando nos miramos y pensamos, bueno, yo esto lo he podido hacer mejor, empezar
revisarnos una y otra vez qué es lo que tengo que hacer diferente, qué es lo que realmente me va a llevar a lo que quiero. He visto mucha gente que le sirve cualquier bus. Sí, se monta en lo que sea. Y yo le digo, ¿sí será que vamos a ser felices ahí en ese bus o no? Ya. De pronto no. Pero porque no sabemos. Si yo no tengo claro qué es lo que quiero, cómo lo quiero y no lo defino, pues cualquier cosa me sirve. Yo creo que ese es el tema, la confusión. Chévere. Tú vienes del mundo del headhunting, de búsqueda de talento. Y de consultoría. Y de consultoría. ¿Cómo ha cambiado ese mundo en estos últimos 10 años? Te lo va a decir una persona que lleva 30 en esto, Sí. ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho. Los últimos 10 años hemos visto y en general lo digo a nivel de consultoría, no solamente de headhunting. Yo creo que hemos visto un mar rojo Sí. con un montón de competidores que prometen muchas cosas y algunos seguramente lo cumplirán. No conozco todos los competidores, pero creo que lo que más ha cambiado es que hay más jugadores ofreciendo de todo. Creo que además la consultoría hoy se valida de una manera diferente. Okay. ¿En qué sentido? Y es, solucióname este problemita o tráeme este personaje que me solucione esto rápido. Pero no habían antes habían esos procesos como de onboarding y ayudar a la gente y darle inducción y desarrollarla y gestionarla. Yo creo que la inmediatez en la que estamos viviendo no permite eso. Entonces, las empresas lo que te dicen es, solucióneme esto rápido y no me importa cómo lo haga. Yo ahí tengo dificultades porque yo sí creo que como seres humanos necesitamos proceso. Necesitamos trabajarnos y trabajar en alinearnos tu propósito con el mío y lograr que realmente sea productiva. Pero eso se ha perdido. La consultoría ahora yo siento que es un poco pandita, Ajá. superficial y baratica. Los 3 elefantes, bueno, bonito y Y barato. barato. Y normalmente no solucionan los problemas de raíz. Claro, porque te llaman es porque tienen un problema de motivación. Seguramente te pasa. Mira, y no tienes una charlita ahí como para motivar a la gente. Esos efectos, ese efecto Alka-Seltzer dura la tarde que dure el bosque chispazos. Sí, pero sí. al día siguiente volvemos a tener el mismo problema. Sí. Y pasa igual con la gente. Pero en términos de selección, por ejemplo, nadie se sienta a cuantificar cuánto vale hacer una mala selección, cuánto vale contratar a la persona equivocada, cuánto vale contratar al referido que de pronto no sirve, pero como me lo recomendaron, pues yo mejor lo meto porque pues, soluciono este problema. Pero todavía vemos en las organizaciones de todo tamaño y tipo gente que no necesariamente ni tiene la experiencia, ni tiene los conocimientos, ni tiene las habilidades, pero las empresas no cuantifican eso. Sí, no. Hay algo que a mí me ha encantado de trabajar contigo y es que tú lo primero que haces es entender la cultura de la organización, entender cuáles son esos comportamientos validados intrínseca y extrínsecamente, y después ves el personaje más allá de sus competencias, ver si va a ser fit. ¿Cómo crees que tu experiencia personal te ha ayudado a leer? Y porque yo conozco gente que lee las organizaciones y me quito el sombrero contigo. Gracias. ¿Cómo haces para leer esa cultura y ver si las personas sí van a encajar? Yo creo que está en lo no dicho, está en lo no explícito. Entonces yo siempre, bueno, claro, hay que entender la estrategia y para dónde va la compañía, pero hay que entender muy bien cuáles son los valores. Y esos valores, cuando no es un mundo corporativo, y también en el mundo corporativo se da, y es aquí qué se vale. Aquí, ¿cómo jugamos en esta cancha? Y esos
esas reglas y esos límites los pone normalmente el gerente general en el mundo multinacional y en el nacional. Y ese es el que dice aquí se vale gritar y aquí se vale esto y aquí se vale lo otro. Y eso hay que leerlo muy rápido. Y eso lo agarras cuando empiezas a conocer gente que trabaja en la organización y empiezas a ver cuáles son exitosos y cuáles no. Cuando tú ves los exitosos y dices, bueno, este tipo es rápido, este tipo entonces tú dices, este es el perfil ideal para poder trabajar aquí. Si yo traigo un tipo lento y que lo que sea, pues ese se va a pegar en la pared en el primer mes. Okay. Entonces hay que leer eso, hay que leer cuál es el perfil de éxito y sacarle esas competencias y esos valores. Y si uno logra hacer esa tarea bien, puede perfectamente replicar en lo que está buscando. Roxana, ¿cuál fue ese fracaso de tu vida o ese error que cometiste que te permitió desarrollar esa capacidad para leer esa cultura no dicha? Bueno, yo tengo que confesar que al principio de mi carrera llevé personas que no daban la talla. Al principio no leía bien esto y tuvimos que hacer ciertas garantías por cuenta de no haber leído bien la cultura de la compañía. Yo me acuerdo mucho de un ejemplo de un cliente que me sacó lágrimas en su momento. Era el presidente de una compañía que hacía muebles. Ajá. En su época, muy exitosos, muy exitosos. Y entonces él me decía, es que usted no entiende lo que yo quiero. Y entonces yo le decía, bueno, vuelve y explíqueme. Tráteme como con plastilina. Y entonces, bueno, finalmente yo empecé a entender que él era un microgerente, que le gustaba a la gente que lo obedeciera, que había que hacer lo que él dijera y que no lo contradijera. Y entonces en ese orden de ideas empecé a buscar eso. Yeah. Y se acabó. Y así fuimos a lo largo de la vida entendiéndonos. Pero hay que leer eso muy bien. Hay que leer cuáles son las reglas de juego muy rápido, porque si no, te estrellas. Y creo que ahí está hoy que trabajo mucho más en empresas familiares, que eso es un poco como ha evolucionado un poco mi negocio, y es educar ciertos patrones de liderazgo en empresas familiares. Se ve mucho esto, se ve mucho todavía el ADN del fundador, del que está al mando, pero son empresas bonitas que tienen cosas muy interesantes, pero esos valores y esos principios del fundador o del que la creó siguen ahí, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo hacer, o qué le recomendarías a la gente que está buscando puesto para que también puedan leer eso en las entrevistas? Porque lo que yo veo es que muchas veces la gente va a venderse, pero no a entender también dónde se van a meter. Eso que acabas de decir es lo más cierto del mundo. Yo creo que por un lado hay que invitar a la gente a que investigue. Bien. Investiga para dónde vas, qué es lo que hace esa gente, quién la fundó, qué pasó, cuáles son lo que esté escrito, porque pues antes de conocerte toca lo que está escrito. Y yo creo que una cosa que seguramente a ti también te pasa es, uno tiene que entender cuál es el dolor de la compañía, cuál es el dolor del sector. Para ponerte un ejemplo, el sector de la construcción está en la olla, y ahí hay gente buenísima. ¿Cómo esa gente puede, con las competencias y los conocimientos y la experiencia que tiene, homologar para otro tipo de dolores? Porque finalmente uno como persona lo que está haciendo es solucionar dolores. Eso es lo que tú como consultor, yo como consultora o el que llegue hace por una compañía. O porque están mal en ventas o porque no se han podido posicionar. Pero hay algún dolor. En la medida en que yo alinee el dolor de la compañía con el valor que yo le pueda dar, ahí tengo un perfecto matrimonio, una perfecta relación. Pero si yo no entiendo qué es lo que le duele a la compañía y cuál es mi valor, va a ser muy difícil. Entonces yo le digo a la gente que está buscando trabajo es,
primero identifique usted en qué es bueno. Yo soy buena para X, Y, Z. Perfecto. Eso para lo cual usted es buena, piense quién está interesado en comprárselo. ¿Quién necesita eso? Y en esa medida logras hacer match. El problema es cuando tú no sabes qué es lo que tú solucionas y qué es lo que le está pasando al mundo empresarial o en cualquier sector. Y no sé si te pasa que mucha gente, como no se conoce, no hay introspección, también lo da todo por sentado. Yo en estos días hablaba con una persona trilingüe, con un MBA, arquitecto y con experiencia en manejo de gente. Le decía, ¿eso qué dolor puede? No, pero pues es que eso es normal. ¿Cuántas personas hablan 3 idiomas? ¿Hasta dónde la falta de conocimiento propio lleva a la gente a cometer errores serios? Ubiquémonos en este mercado. Este es un mercado que te paga por lo que tú sabes hacer. Esto no es Europa o Estados Unidos, que entonces tenemos tiempo para formarte, no sé qué, no, olvídate. Aquí la gente quiere que al día siguiente la enchufen y produzca resultados. Entonces, con eso en la cabeza, pues tú puedes ser trilingüe y tú puedes ser X, Y, Z o tenerlos en pie, pero si tú no sabes solucionar un problema, estás en la olla. Estos países te pagan por hacer, no por pensar. Entonces, esos grandes, obviamente estoy generalizando y no todo es así, pero en general estamos en un país que te paga por hacer ciertas cosas bien hechas. Oiga, usted es un gran comercial y entonces conoce los canales, sabe cuánto vale servir, sabe cuánto en la calle cómo están las cosas. Eso es hacer. Ese estratega, ese que yo he visto que están un poco cambiando y volviéndose también un poco más cortoplacistas en esta incertidumbre. Claro. Porque tú sabes qué va a pasar el año entrante. Entonces tengo que pensar ya, en el hoy. Y muchas veces 6 meses es Demasiado casi tiempo. que el mediano plazo o el largo plazo. O sea, tienes que solucionar ya. Entonces, en ese orden de ideas, ese tipo de personas tan preparadas y tan, a veces tienen dificultades porque no han aterrizado en el hacer. ¿Cómo desarrollaste tú el hacer en tu vida personal, desde tu vida personal hasta lo profesional? Sabes que yo creo, y esa ha sido como una pregunta que me han hecho últimamente, y es, acuérdate lo que te dije antes, y es, yo tenía que solucionar por mi hijo. Ahí estaba. Entonces, como casi que todo el tiempo estoy, es como, ¿qué tengo que hacer para lograr que entre al colegio, que estudie, que una cantidad de cosas? Entonces, ese hacer lo aprendí desde ahí a buscar soluciones. Obvio, eso tú lo trasladas a situaciones organizacionales y te das cuenta que empiezas a tener 3 posibilidades de solución. Bueno, si no se va por este candidato, tengo estos otros 2. Y todo el tiempo estás maquinando y es cómo te anticipas a un proceso, a una situación o a una insatisfacción o lo que sea. Yo me acuerdo con mucha claridad que de los primeros grandes problemas que yo enfrenté cuando estaba en Korn Ferry fue una vez que hicimos una búsqueda de un gerente financiero esta era una empresa que tenía un acuerdo global con la compañía y yo había hecho esa búsqueda. Y el día que el tipo entraba, no apareció. Y llamaron de Estados Unidos, yo no me acuerdo, de New Jersey, de cualquier cosa, porque era una farmacéutica, y preguntaron por mí. A mí, yo dije, Dios mío, ¿qué habré hecho? Bueno, pasé al teléfono y me dice, la que manejaba la cuenta, me dice, mire, fulano no llegó hoy a trabajar. Pues fulano había aceptado en otra compañía y no había tenido la gentileza de decirnos que no iba a trabajar. Yo cogí el carro y me salí a buscarlo. ¿En el carro te fuiste a buscarlo? Y me fui a buscarlo. Pues claro, pues esto ya era personal, o sea, ya era Claro. conmigo. Entonces me fui a buscarlo y, bueno, me aparecí a la casa y me recibió la señora y le dije, oye, mira, es que
tu marido y tu esposo quedó de llegar hoy a trabajar a esta parte. Y me dijo, no, él se fue a trabajar a XY. Yo casi me muero. A mí me va a dar un infarto. Le dije, mira, ¿tú lo puedes llamar? Porque no nos contestaba el celular. Ya habían celulares en esa época. No nos contestaba el celular. Entonces ella lo llamó y le contestó. Obviamente yo pasé el teléfono y le dije, oye, yo creo que lo mínimo que nos merecíamos era que nos dijeras que no ibas a llegar a trabajar el primer día. Pero mal, o sea, no, en esto hay mil anécdotas, pero esa la recuerdo con mucha claridad porque eso fue un escándalo. Yo dije, no, aquí me votan. Aquí me votaron. Estoy fuera. Estoy por fuera. Claro, era una de las cuentas más importantes de la compañía en esa época. Entonces, sí, al final del día, cuando uno trabaja con gente, y tú lo sabes, tú estás administrando relaciones. Y en esas relaciones, pues somos humanos, cometemos errores, unos más conscientes que otros, ¿no? Pero sí, eso pasa. Con toda esta mezcla y siendo tu chino tu motor, en últimas, sacarlo adelante, muchos papás, yo creo que muchos papás y mamás andan preocupados permanentemente de ay, que no sufran y que no les pase nada. ¿Cómo salió el chino? ¿Qué ha pasado con él? Porque nosotros hablamos de él hace mucho tiempo. Yo creo que, y tú que eres papá también, yo creo que los hijos hay que tenerlos con una buena dosis de hambre y de dificultades, para ponerlo en una palabra. Mi papá, que era hijo de vascos, todo le parecía poquito. Entonces el tipo, todo le parecía que era una mediocridad de quinta. Y uno tratando de esforzarse en ese colegio de monjas, que era tenaz. Yo creo que mi hijo es un ser humano que ha estado en las buenas y en las malas, que ha tenido dificultades, pero también ha visto que se puede salir de ellas. Ha tenido una mamá que ha tenido buenas y malas épocas a todo nivel, económicas, emocionales, de todo tipo. Afortunadamente de salud no, porque creo que esas sí son las difíciles. Esos son los problemas. Realmente problemas. Sí. Pero ha visto que su mamá ha podido salir adelante aún en las dificultades. Le han tocado épocas de vacas flacas, en donde no hay para viajes, sino municipales, como digo yo, Chía, Villa de Leyva, Girardot e intermedias, y no pasa nada, o a otros sitios. Y creo que eso también le da como una sensibilidad de la realidad diferente. Entonces, si tú le facilitas mucho la vida a tus hijos, pues no aprenden. Y hay que frustrarse. Y hay que tener hambre, y hay que tener motivación, y hay que querer ganar, y hay que, no pisoteando, pero sí hay que tener ganas de salir adelante y tener un espacio profesional interesante e importante. Entonces, yo creo que no le tocó fácil, volviendo a cómo es él. Creo que tiene claro quién es él como persona, como profesional. Obviamente en una adultez diferente a la nuestra, porque acuérdate que uno era papá a los 25 o a los 30, entonces ya esta gente pues no tiene ese tipo de responsabilidades, ¿no? Entonces, uno a los 25, yo a los 25 ya tenía un niño. Claro. Sí, ya estabas en otro ya estaba en otro punto, entonces me tocaba ser adulta. Sí. No tenía posibilidades de ser adolescente. Sí, claro. Yo, viendo toda tu historia, yo te veo a ti como un barco que navega por el cambio permanente. O sea, tú vivías en Cartagena, te movieron, te casaste, te separaste, te metiste en un mundo donde todos los días era un problema distinto, te metiste en un negocio donde hace 15 años estabas diciendo, ahora entran estos y ahora estás en consultoría. ¿Cómo se hace para navegar ese cambio permanente, ese caos, sin enloquecerse? No, hay algunas veces que me quiero enloquecer, ¿no? Pero acá estás.
¿Sabes qué, Jan? Yo creo que las cosas más difíciles es reinventarse. Te lo digo con toda la honestidad del mundo. Yo creo que he hecho introspección, revisar en qué soy buena y qué puedo aportarle a los demás y tener propósito. Más allá que ganar plata. La plata es el resultado, pero si tú no tienes un propósito claro, no lo logras. Y yo adicionaría algo que tuvimos muchas conversaciones sobre eso y es no hacerse pajas mentales. El pensamiento mágico es lo peor que puedes hacer. Si tengo una oficina y la oficina en esa época tenía 200 y pico de metros y tenías una cantidad de gente, no hay flujo de caja, corto las pérdidas rápido. Yo estoy viendo mucha gente que no corta las pérdidas rápido porque cree en el pensamiento mágico que todo es posible y empieza a llenarse de problemas. Pero ahí sí te voy a decir una cosa, como quien era el que decía, el Tino Asprilla o yo no, alguno de esos jugadores de fútbol, perder es ganar un poco. Yo creo que nos cuesta mucho trabajo dejar ir. Sí. Nos cuesta mucho trabajo soltar. Nos cuesta mucho trabajo porque lo sentimos como, primero el ego que está metido en todo eso y uno dice, no, y es que si cierro esta oficina de 200 menos, la gente que va a pensar, no, la gente le importa 5. La gente lo único que le interesa es que le resuelvas el problema. ¿Cómo? Probablemente será una pregunta que es secundaria, pero con el ego vivimos atrapados en esta cosa y soltar y cerrar, todos esos son duelos. Y le huimos al duelo. Hacer duelos es durísimo. Te lo digo yo que he hecho muchos a lo largo de todos estos años. Hacer duelo, cerrar etapas, renunciar a cosas, tener principio de realidad. Eso es una tarea titánica. Y creo que otra de las cosas que he aprendido es hay que dejarse acompañar. Hay que buscar mentores. Hay que buscar gente que haya pasado por situaciones similares a las de uno y le diga, mire, yo hice esto, esto y esto y eso me funcionó. O busque ayuda terapéutica. O lo que sea que te ayude a ver otra cosa. Yo cuando siento que se me está como achicando el mundo, empiezo a buscar gente que me ayude a ver otras cosas. Porque uno tiende a quedarse con ese pensamiento de escasez, de no puedo, de se me cerró. No, el universo es abundante. Siempre. Siempre. Si buscas esa ayuda y si buscas quien te dé otras ideas y te diga, ¿por qué no piensas en esto? ¿Por qué no piensas en lo otro? Y creo que estar permanentemente mirando qué es lo que está marcando tendencia y aprender de eso. Entonces ahora está de moda la inteligencia artificial. Bueno, ¿yo qué tengo que aprender de eso? Y metérsele sin miedo. Y bueno, sí, cometerás errores, pero aprenderás. No luchar contra eso. No luchar contra la corriente. Y eso sí, fíjate, mi hijo me ha enseñado mucho eso. Tienes que ser autosuficiente, mamá. Deja de depender de otros para poder hacer cosas a nivel de tecnología. Y ahí, mal o bien, sale uno adelante. Para cerrar este capítulo de historias de terrícolas para terrícolas, si tu historia fuera un libro, ¿cómo se llamaría ese libro? Pregunta difícil. Yo creo que el título sería algo como sobrevivir ante la incertidumbre. Una cosa así. No sé cómo, pero algo con esas palabras o en ese orden o algo que signifique eso, sí. Sí. Resiliencia, también puede ser otro título. Pero espero, y esto sí lo digo desde la gratitud, haber tocado como muchas personas y haberle dejado cositas acá, enseñanzas, tips, aprendizajes. Hoy me siento muy satisfecha porque muchos de los consultores que han trabajado conmigo
o están en unos puestazos que yo digo, bueno, ya ahí mi granito de arena por Algo se hizo. con este propósito lo cumplí. Casi todos volando en cosas interesantes, en puestos y en roles chéveres. Entonces siento que ahí va uno dejando huellitas a lo largo del camino y eso es lo que tú al final miras con satisfacción. ¿Cuántas personas toqué? ¿Qué les dejé? ¿De qué se acuerdan de mí? Creo que eso es lo importante, tocar almas. Tocar almas y este dicho de nada cambia, nadie cambia, y si yo cambio, todo cambia. Y cómo tú has logrado tocar tantas vidas con ese trabajo espectacular que haces. Te voy a dejar los datos en el video por si alguien quiere contactarte, porque si Bienvenidos hay todos. alguien que sabe de búsqueda de necesidades de empresas y de personas en el tema de headhunting, pues tú eres una maga en eso. Muchas gracias por a estar ti. acá. Muchas gracias, de verdad. Bienvenida, muchas gracias y de nuevo espero que aprendan muchísimo de una mujer con estas cualidades humanas. Gracias, Jan, de verdad. Esto fue Historias de Terrícolas para Terrícolas. No te pierdas nuestro próximo episodio y recuerda, la próxima historia podría ser la tuya.